Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a abordar el texto de Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Em, para trabajar con Althusser tenemos dos textos. Tenemos este texto que va a ser nuestro texto fuente, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, y después hay otro texto que les dejé subido que se titula El alma es la prisión del cuerpo, Althusser y Foucault, 1970-1975, de Warren Montag. Ese texto de Montag nos va a servir fundamentalmente para la segunda parte de ideología y aparatos ideológicos del Estado. Y en esta clase lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a la primera parte del texto. Podemos decir, o sea, si queremos ser un poco más estrictos, diría que el texto de Althusser tiene por lo menos tres partes. Una primera parte que arranca con el apartado que se titula acerca de la reproducción de las condiciones de producción, y que va a llegar eh, más o menos desde la página 3 del texto que les dejé hasta el, hasta el apartado, hasta la página 14, donde arranca el subtítulo El Estado. Y después eh, tenemos el comienzo de la última parte que arranca en la página 38, que se titula acerca de la ideología. Eh, a grandes rasgos podemos decir que el texto se subdivide en tres partes. Una primera parte sobre lo que vamos a llamar la infraestructura económica, una segunda parte sobre lo que vamos a llamar el Estado y una tercera parte sobre lo que vamos a llamar la ideología. Es decir, el texto circula alrededor de un concepto central para la tradición marxista. No lo voy a introducir al Althusser porque ya lo estuvimos trabajando y ya sabemos que es un autor eh, francés de los años 60-70, que escribe sus textos más importantes en los años 60-70, pero también sabemos que es un autor eh, que es un lector de Marx y que muchos de los conceptos con los que trabaja, nosotros estuvimos trabajando con el concepto de lucha de clase y de filosofía, remiten a Marx. Y lo que hace este texto, Ideología de aparato ideológico del Estado, es volver sobre un concepto muy importante de Marx, lo que Althusser considera que es el concepto central de Marx, que es el concepto de modo de producción. El concepto de modo de producción resume, es el concepto central que nos permite pensar qué es una formación social para Marx. Una formación social es un conjunto de modos de producción que tiene un modo de producción dominante y quizás inteligible justamente porque podemos describir ahí un modo de producción dominante que podemos decir que es la unión orgánica de tres elementos: una infraestructura económica, una superestructura jurídico-estatal y una superestructura ideológica. Entonces, como decía, el texto de Althusser se puede subdividir en tres partes. Una primera parte que trabaja sobre la infraestructura económica, una segunda parte sobre la superestructura jurídico-estatal y una tercera parte sobre la superestructura ideológica. Y en este video nos vamos a quedar eh, en los primeros dos apartados que trabajan sobre la infraestructura económica y la superestructura jurídico-estatal. Un comentario antes de comenzar a abordar este texto, y es que una cosa que todavía no mencionamos acerca de Althusser es que Althusser es un gran lector de Spinoza, y este texto tiene muchísimos elementos espinosistas, aunque creo que menciona a Spinoza una sola vez, si es que lo menciona alguna vez en todas las páginas. Eh, el texto de Montag, que es el texto de bibliografía secundaria que tenemos, nos va a aportar para pensar la importancia de Spinoza en el último apartado que tiene que ver sobre la ideología.
y que tiene que ver con una recuperación de la concepción espinosista del sujeto. Esa concepción que vimos en la clase anterior tiene que ver con la distinción entre eh, pensamiento y extensión, ¿no? Cómo se introduce Spinoza en la tradición del sujeto moderno, cómo critica Spinoza a Descartes, y esta concepción monista del sujeto que está en Spinoza, que no distingue entre interioridad y exterioridad. Bueno, Althusser la utiliza para pensar el concepto de ideología en Marx. Pero mucho antes de llegar a eso, hay otro concepto espinosista que vamos a trabajar en esta primera parte del texto, y que es el concepto de causalidad inmanente, que ya estuvimos viendo en Spinoza, y tiene que ver con esta idea de que la causa no existe separada de los efectos, ¿no? Habíamos visto que Spinoza critica a Descartes, quien concibe que Dios es la causa transitiva de todas las cosas, entonces existe separado, la causa trascendente, existe aparte del mundo que crea. Y en Spinoza eso era todo lo contrario, ¿no? Dios, la sustancia, la naturaleza, aparecía como causa inmanente de todo lo que es decir, no se distingue de sus efectos, es todo lo que existe. La distinción entre naturaleza naturante y naturaleza naturada aparecía en Spinoza como una, como una distinción puramente conceptual, que llamamos analítica, pero no ontológica, no estaba en la cosa, sino en la manera de abordar la cosa. Son maneras de ver la realidad, pero no una distinción que pertenezca a lo real. Bueno, voy a tratar de mostrar cómo en Althusser este concepto de causalidad inmanente espinosista se presenta, pero se presenta a través del concepto de modo de producción. Otro comentario más. Este texto que vamos a trabajar, que se titula Ideología y aparatos ideológicos del Estado, se edita por primera vez en el año 1970 en una revista que se llama La Pensée, que es una revista vinculada con el Partido Comunista Francés. Ustedes saben que Althusser era un militante del Partido Comunista Francés. Y a Althusser le interesa mucho desarrollar herramientas teóricas marxistas para militantes comunistas revolucionarios. Y en este sentido también Althusser es sumamente espinosista, porque vamos a ver que lo que intenta hacer Althusser es desarrollar herramientas teóricas, comprender las causas que nos determinan a actuar como actuamos, para poder actuar mejor en ese marco, actuar como un militante comunista, ¿no? Así como Spinoza concebía que la libertad no es actuar fuera de toda causa, sino comprender las causas que nos determinan para comprender lo que tenemos en común con otros hombres. Althusser también va a pensar que es necesario que los científicos marxistas, comunistas, desarrollen herramientas teóricas para construir eso común que está detrás del comunismo, eh, y entonces unir al movimiento de trabajadores con armas teóricas. Y esto es muy importante, ¿no? Por eso recuperamos algo que vimos al comienzo del curso, que tiene que ver con esta idea althuseriana de que la filosofía es lucha de clases en la teoría, y así como la filosofía idealista es un arma de la clase dominante para someter a una serie de evidencias a las clases trabajadoras, la filosofía materialista es un arma a favor que toma partido por la clase trabajadora, que forja conceptos que también entran en esa lucha de clases y que son tan importantes como las armas cuando se trata de disputar el poder contra la clase dominante. Podemos pensar que efectivamente esto es así, se demuestra históricamente, si pensamos en los 30.000 detenidos desaparecidos que dejó como saldo la última dictadura militar en Argentina, cuyo objetivo era instalar un capitalismo financiero al servicio de los intereses foráneos de Estados Unidos fundamentalmente y de Europa, de los países centrales. Estos militares se dedicaron a desaparecer militantes de izquierda, que además eran intelectuales, que desarrollaban herramientas teóricas para comprender nuestra realidad social como latinoamericanas.
Y, y esa separación es lo que permitió eventualmente que se profundizara el neoliberalismo en nuestro país, que el capitalismo financiero ganara terreno en nuestra vida económica, permitió, desde ahí en adelante, el peso del Fondo Monetario Internacional en las tomas de decisiones en nuestro país ha sido muy importante. Lo mismo ocurrió en Chile, ¿no? Mediante dictaduras militares organizadas desde los centros de poder. Entonces, esta idea de que comprender las causas nos permiten actuar porque encontramos lo que tenemos en común con los hombres, Althusser también la retoma. Y este texto, Ideología, Aparatos Ideológicos del Estado, es un manual, decía, que Althusser escribe para militantes. Es un manual que escribe para militantes que se quieren formar en teoría marxista, que entiende que es la teoría del movimiento obrero, son las armas teóricas del movimiento obrero, para eh, luchar contra la clase dominante. Entonces lo que va a hacer Althusser en este texto es, es tratar de repensar algunos conceptos marxistas que él entiende que no tienen una forma acabada todavía, que necesitan mayor elaboración. Y vamos a arrancar por tratar de abordar el concepto de modo de producción y de sociedad, pero de una manera muy particular. Yo voy a abordar el texto de Althusser a partir del cuadro este que tengo acá armado. No sigue exactamente la cronología del texto, es decir, no está armado en función de las de la sucesión que está en el texto. No voy a seguir el orden de las páginas necesariamente. Voy a hacer un abordaje un poco más sistemático, si se quiere, eh, que espero, bueno, va a servir, voy a adelantar algunos resultados que aparecen un poco más adelante del texto para que también les sea un poco más simple eh, continuar. Bueno, Althusser va a retomar entonces esta idea de Marx de que si queremos pensar una sociedad, si queremos pensar qué es una sociedad, tenemos que pensar cómo se mantiene en la existencia, ¿no? De nuevo, acá una idea muy espinosista. La manera que una sociedad se mantiene en la existencia es reproduciendo sus condiciones de producción. Es decir, toda sociedad para seguir existiendo tiene que reproducirse materialmente. Reproducirse materialmente significa muy básicamente vestir a sus individuos, darles de comer, darles casa, producir bienes necesarios para la vida biológica, para reproducir la vida biológica de los individuos. Esa es la condición de posibilidad de toda sociedad. Una sociedad que no puede reproducir eso no puede existir. Y si retomamos esta idea de que la esencia es de toda singularidad en Spinoza es el conatus, es decir, lo que le permite mantenerse en existencia, efectivamente tenemos que pensar que una sociedad que no reproduce sus condiciones de existencia no puede seguir existiendo. Ahora, ¿cómo reproduce o qué hay en la reproducción material o económica de una sociedad? ¿Qué es lo que encontramos en ese lugar? Bueno, Althusser va a decir, Marx va a decir, y Althusser va a retomar, va a decir, lo que encontramos fundamentalmente es la producción de bienes necesarios, bien, su distribución entre las clases, entre los individuos y su posterior consumo. Bien, y Althusser va a retomar esta idea de Marx de que
para producir un bien, si miramos al proceso de producción, vamos a ver que no todos los individuos ocupan el mismo lugar en el proceso de producción. Que en las sociedades capitalistas, algunos aparecen como dueños del proceso de producción, como dirigiendo el proceso de producción, y otros aparecen cumpliendo órdenes. Y que la distribución también es bastante peculiar porque no se distribuye en una sociedad de clases como en las sociedades capitalistas los, los productos así nomás. Algunos individuos son dueños de lo que se produce y otros individuos no. Y el consumo también muestra cierta inequidad, por decirlo de algún modo, porque evidentemente no, no consumimos lo que necesitamos, por decirlo de alguna manera, o lo que queremos, sino lo que nos permite comprar nuestro salario, diciéndolo de una manera muy básica, ¿no? Esto implica que, según vamos a ver, para poder, lo que sea que yo consuma, la manera en que yo participo del consumo, presupone que yo he sido como individuo previamente distribuido en una posición en la producción. O dicho de otra manera, que se me distribuye no solamente una cantidad de bienes, sino que se me distribuyen los bienes en función del lugar que yo ocupo en la producción. Es decir, o soy dueño de la empresa o soy un simple trabajador. O soy el dueño de las empresas que sacan el litio de Jujuy o soy un minero. O soy el dueño del supermercado o soy un repositor o un cajero. Y no consumo y no se me distribuye la misma cantidad de bienes si ocupo un lugar u ocupo otro en la infraestructura económica. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. Entonces, la infraestructura económica es la base de toda formación social. Es lo que hay que reproducir necesariamente para, para que siga habiendo individuos, para que siga existiendo esa sociedad, para reproducir materialmente esos individuos. Pero no es lo único que tiene una sociedad. Una sociedad también tiene una superestructura jurídico-estatal, que es el conjunto del sistema del derecho, eh, el gobierno, la policía, el ejército, todas las instituciones estatales y todo el sistema del derecho, junto con las cárceles, que mantienen el orden en una sociedad, y una superestructura ideológica, porque también una sociedad está hecha de sus creencias, de sus concepciones de mundo, la moral, la religión, su manera de vivir, su manera de mirar las cosas, su cultura, por decirlo de algún modo. Entonces, se dice Althusser, bueno, la tradición marxista concibe a la sociedad como una suerte de edificio, un edificio de diferentes pisos, donde hay una infraestructura económica que reproduce materialmente a los individuos, una superestructura jurídico-estatal que mantiene el orden, que presenta un sistema de gobierno, un sistema de obligaciones, de derechos y obligaciones, y una superestructura ideológica donde están todas las creencias, lo que la sociedad piensa de sí misma, de lo que debe hacer, de sus valores, el amor a la patria, el respeto de Dios, su música, su cultura, sus ideas acerca de la sexualidad, cómo tiene que formarse una familia, cómo se tiene que vivir la sexualidad,
qué es lo importante en la vida, si es el honor, si es el dinero. Y evidentemente, si una sociedad que no reproduzca sus condiciones de producción, que no reproduzca su infraestructura económica, por lo cual produce, distribuye y consume los bienes necesarios para mantener la vida biológica de los individuos, eso hace que podemos pensar que la base de este edificio tiene una determinación sobre la superestructura. Porque, siguiendo esta metáfora edilicia, evidentemente, si yo saco el piso de la infraestructura económica, los otros pisos se caen. Dicho de otra manera, puedo vivir sin pensar, pero no puedo vivir sin comer. O esto es lo que más o menos transmite esta metáfora edilicia, por la cual la tradición marxista piensa la sociedad. Eso nos permite hablar de la infraestructura económica como una causa, de alguna manera, transitiva, que existe a distancia de lo que produce, que es la superestructura jurídico-estatal y la superestructura ideológica. Piensa cierta separación y da la idea de que, así como no puedo demoler el piso de abajo y quedarme con los de arriba, puedo demoler la superestructura ideológica, puedo demoler la superestructura jurídico-estatal y quedarme solamente con la infraestructura económica y entonces esa sociedad puede seguir existiendo. Y Althusser dice, hay algo que está muy bien de esta metáfora, hay un punto donde esto funciona bien porque efectivamente nos permite distinguir la importancia que tiene la infraestructura económica, su determinación fundamental en una sociedad, pero nos hace pensar que puede existir separado de la superestructura jurídico-estatal y la superestructura ideológica. Es decir, piensa la relación entre base y superestructura bajo los términos de una causa transitiva, trascendente, y dice Althusser, es mejor pensarlo en términos de causalidad inmanente, una causa que existe en sus efectos. Es mejor pensar la unión. Es necesario, va a decir, pensar la unión de estos términos y pensar otro tipo de relación entre infraestructura económica, superestructura jurídico-estatal y superestructura ideológica. Entonces lo que va a decir Althusser es, esta imagen de la sociedad está muy bien, este concepto de modo de producción está muy bien, pero es como una foto. Por eso va a decir Althusser en la primera página de su texto que hay que pensar desde la perspectiva de la reproducción. Hay que pensar cómo se reproducen esas condiciones de producción. Porque no se trata solamente de producir bienes para el consumo, sino de reproducir las condiciones que me permiten seguir produciendo esos bienes de consumo necesarios para mantener la vida social, la vida biológica de los individuos. Eh, entonces, va a decir Althusser, bueno, ¿qué significa reproducir la infraestructura económica? Bueno, en primera instancia, reproducir la infraestructura económica significa reproducir lo que vamos a llamar las fuerzas productivas. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas son la unión de una determinada fuerza de trabajo, de medios de producción y materias primas por las cuales produzco un determinado bien. Evidentemente, reproducir las fuerzas productivas significa reproducir los medios de producción. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que reproducir los medios de producción significa reproducir la maquinaria, las herramientas,
los medios y las materias primas por los cuales yo produzco cualquier bien. Si mi sociedad, la sociedad en la que vivo, usa vestimenta para protegerse del frío y estas condiciones de su existencia biológica, reproducir las condiciones de producción de esa sociedad significa seguir construyendo las máquinas que me permiten transformar el algodón en remeras, en pantalones, en vestimentas, porque esas máquinas se gastan, se rompen, y tengo que seguir reproduciendo las materias primas de ese proceso, tengo que seguir produciendo algodón. Necesito plantaciones de algodón, necesito gente que críe ovejas, que las esquile, que también usan medios de producción para poder esquilarlas, porque usan tijeras, usan edificios, usan cercas para mantener a las ovejas en su lugar, para sacar la lana. Eh, si hablamos de algodón, hay plantaciones de algodón, se saca ese algodón, se lo reúne, se lo transporta, se lo lleva a la fábrica. Eh, Hay que reproducir entonces los medios de producción para poder seguir produciendo bienes. Y eso implica una larga cadena de capitalistas, de dueños de empresa que se, se dotan de los medios necesarios para seguir produciendo, demandándoselos a otros capitalistas, porque hay capitalistas que producen remeras, y hay capitalistas que producen algodón, y hay capitalistas que producen las máquinas para producir las remeras, y esas máquinas están compuestas de partes, y hay otros capitalistas que producen esas partes. Una larga cadena de capitalistas que les permite dotarse de medios de producción. Em, y esto está muy bien, dice Althusser. Está perfecto. Reproducir las condiciones de producción significa reproducir las fuerzas productivas. Entre las fuerzas productivas están los medios de producción. Pero también hace falta individuos, trabajadores, que utilicen esos medios de producción y que los apliquen a las materias primas. Entonces tengo que reproducir también lo que vamos a llamar la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Son los individuos que ponen su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento y su capacidad en el proceso productivo a los fines de unir los medios de producción con las materias primas para obtener un determinado producto. ¿Mm? Y es el carpintero, la carpintera, que aplica la fuerza que tiene utilizando un martillo y un clavo para unir dos maderas y producir una casa o un mueble en una fábrica de casas o de muebles. Reproducir esa fuerza de trabajo significa reproducirla biológicamente, es decir, en las sociedades capitalistas se le paga un salario a esos trabajadores, trabajadoras, para que con ese salario puedan comprar los bienes necesarios para reproducir su vida biológica, fideos, vestimenta, casas, que al final de cuentas los proveen otros capitalistas. Está muy bien, dice Althusser. Hay que reproducir biológicamente la fuerza de trabajo, se la reproduce mediante el salario, cosa que ya ocurre fuera de la fábrica. ¿No? Las fuerzas productivas, hay una parte de las fuerzas productivas que son la fuerza de trabajo, que se reproduce fuera de la fábrica, porque al final de cuentas la fuerza de trabajo se le paga lo suficiente como para que pueda volver a aparecer al día siguiente, presentarse en la fábrica en condiciones de seguir trabajando. Pero descansar, descanse en su casa, cocine en su casa, usualmente el trabajo doméstico de reproducir también a los trabajadores como clase, es decir, reproducir la prole, tener hijos, vestirlos, cocinarles, llevarlos a la escuela, todo eso que hacen los trabajadores y que le permiten a los capitalistas seguirse dotando de nueva fuerza de trabajo, ocurre fuera de la fábrica, ¿no? El trabajador se ocupa de descansar, de comprarse su propia comida, de tener hijos,
de criarlos, llevarlos al colegio, que eventualmente van a ser trabajadores también de esa fábrica o de otras, van a estar disponibles para seguir formando parte de las fuerzas productivas. Y todo eso lo hace o que acontece fuera de la fábrica. Está muy bien, dice Althusser. Hay que reproducir eh, hay que reproducir la fuerza de trabajo en términos de sus condiciones biológicas, eso se hace mediante el salario. También hay que reproducir la fuerza de trabajo en términos de su calificación diversificada, ¿no? Necesito trabajadores que sepan hacer máquinas, necesito ingenieros que sepan dirigir el proceso productivo, también necesito trabajadores que sepan poco y que estén dispuestos a hacer trabajos físicos muy desgastantes por poca plata. También necesito trabajadores que estén poco formados. Necesito, necesito trabajadores que sepan insertarse en el mundo industrial, necesito trabajadores que sepan no sé, insertarse, por ejemplo, necesito trabajadores que sepan de programación para hacer informática, necesito trabajadores que sepan formar otros trabajadores, que sean maestros, maestras de escuela, necesito trabajadores y trabajadoras que estén diversamente calificados, que sepan distinto tipo de cosas, que sepan mucho para que puedan tener posiciones importantes en un proceso productivo y dirigirlo, ser un ingeniero, ser un gerente o una gerenta, eh, estar a cargo de procesos muy complejos. Y necesito también trabajadores que no estén muy calificados, que no sepan tanto, para poder pagarle menos, para que puedan aceptar también trabajos más duros, menos remunerados, más físicos, más desgastantes, que estén dispuestos a limpiar casas, a levantar casas para otras personas también. Y, y esto significa también que reproducir esa parte de la fuerza de trabajo, es decir, no solamente su vida biológica, no solamente su vida y la de sus hijos, sino también su calificación, acontece también fuera de la, de la fábrica. En parte acontece, por ejemplo, en la escuela, lo cual ya nos va a estar llevando hacia el aparato estatal. Pero también hay algo muy importante, dice Althusser. Hay que someter, hay que someter a esos trabajadores, hay que reproducir su sumisión al orden social imperante, hay que reproducir su convencimiento de que todo está bien como está, dice Althusser. ¿Qué significa que todo está bien como está? ¿A qué se tienen que someter? Al hecho de que hay algunos individuos en las sociedades que son dueños de los medios de producción y del producto, y otros individuos que no tienen nada más que su tiempo y su fuerza de trabajo para vender. Que hay una clase dominante y una clase dominada. Hay que reproducir la sumisión de los individuos a un orden social de explotación. ¿Por qué de explotación? Porque en las sociedades de clases, como decíamos, no todos ocupan el mismo lugar. No todos consumen lo mismo. No se consume en función de lo que se quiere, se consume en función de una previa distribución de los individuos en las relaciones sociales de producción. O sos dueño de los medios de producción o estás privado de todo medio de producción. En el capitalismo aparece lo que Marx llama el trabajador libre. Libre de todo medio de producción, porque en modos de producción anteriores tenía tierras, tenía herramientas para reproducir su vida y hoy en día el trabajador está privado de eso.
Y de hecho, en mi caso por lo menos, yo no tengo tierras para trabajar, no soy dueño de una fábrica, mi familia no es dueño de una fábrica, no me legó una fábrica, tengo que trabajar todos los días para recibir un salario y seguir existiendo. Estoy privado de medios de producción, estoy liberado de medios de producción y libre de someterse a relaciones contractuales. Es decir, vivimos bajo un régimen jurídico político que nos declara libres por nacimiento, libres por naturaleza, y como tales estamos en condiciones de entablar contratos en los cuales entregamos nuestro tiempo, entregamos nuestra capacidad de trabajo por 8, 10, 12 horas a cambio de un salario y lo hacemos libremente. Obviamente Marx dice, esta es una libertad muy peculiar porque es una libertad de elegir entre morirse de hambre porque no tengo medio de producción para reproducirme y someterme a otra persona a cambio de un salario. Entonces va a decir Althusser, reproducir la fuerza de trabajo significa no solamente reproducirla en tanto individuos biológicos, en tanto fuerza productiva, sino también implica reproducir las relaciones de producción existentes. ¿Qué son las relaciones de producción existentes? Son el otro gran elemento de la infraestructura económica. La infraestructura económica entonces la vamos a dividir entre fuerzas productivas, que dijimos son la fuerza de trabajo, medio de producción y materias primas, y las relaciones sociales de producción. Es decir, la fuerza de trabajo se combina con los medios de trabajo solamente bajo determinadas relaciones de producción. Las relaciones técnicas de producción, por un lado, que hablan de la relación que los individuos entablan con la naturaleza a través de los medios de producción y que implican lo que llamamos su calificación técnica. Los individuos tienen que saber utilizar determinados medios de producción para poder transformar la naturaleza y mantener el vínculo metabólico con la naturaleza que les permite reproducirse y producir los bienes necesarios para la vida. Necesitan producir máquinas y saber manejar las máquinas que les permiten cosechar el algodón, hilar el algodón para convertirlo en remeras, transportarlo. Pero mucho más importantes son las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción involucran la relación que los individuos mantienen entre sí a través de los medios de producción. Y esas relaciones son dos. O se es dueño de los medios de producción o no se es dueño de los medios de producción. O se es propietario de los medios de producción o no se es propietario de los medios de producción. Esto significa que las relaciones en una sociedad no son relaciones entre individuos, sino entre clases de individuos. Hay una clase de individuos que es la clase poseedora del capital, que es la clase capitalista, en las sociedades capitalistas, por supuesto. Y hay otra clase de trabajadores que está poseído de todo medio de producción, y es la clase trabajadora, que trabaja por un salario. Dentro de esa clase trabajadora hay muchas posiciones. Hay gente que son gerentes de empresas, hay gente que limpian los pasillos y los baños de esas empresas, pero todos trabajan por un salario. No son dueños de la empresa, no son dueños de esa industria. También hay pequeñas industrias, pequeños, pequeños capitalistas. Pero Althusser habla de una distinción que podemos hacer a grandes rasgos entre los que son dueños de los medios de producción y los que no son dueños de producción. O tenés campos para plantar soja o no los tenés. O sos dueño de un supermercado o sos un empleado de ese supermercado. O sos dueño de una fábrica automotriz o sos empleado de esa fábrica automotriz. Son dos, en primera instancia, podemos hacer un corte grande en una sociedad y distinguir dos clases sociales. La clase capitalista, dueña de los medios de producción, y una clase trabajadora desposeída de los medios de producción. Entonces, ¿qué hay que reproducir para reproducir un orden social como el orden social capitalista? Hay que reproducir la vida biológica de los individuos, sí, pero también hay que reproducir el sometimiento
de los individuos al hecho de que van a ser reunidos con los medios de producción para producir determinado producto y después se lo va a separar de ese producto, de ese medio de producción. O sea, el individuo va a ir a trabajar, va a hacer uso de las máquinas, de los medios para reproducir, para producir un determinado bien, y después se lo va a separar de ese bien, porque se le va a pagar un salario, y ese individuo va a producir mucho más de lo que se le paga, porque si no, ¿cuál sería el sentido de producir cualquier cosa si el capitalista no pudiese obtener una ganancia de ello? Lo que hay que reproducir al final de cuentas, dice Althusser, es una relación social de producción antagónica que opone trabajadores a capitalistas. Eso es lo que es fundamental reproducir en una sociedad, dice Althusser. El tema es que esas relaciones sociales de producción no se reproducen en la infraestructura económica. Vamos a decirlo de otra manera. Los individuos existen en sociedad solamente en la medida en que son sujetos de una categoría social. Solamente en la medida en que son sujetos de una categoría en las relaciones sociales de producción. Solamente en la medida en que ocupan un lugar en las relaciones sociales de producción. En última instancia, capitalista, clase dominante, dueño de los medios de producción, o trabajador, clase dominada, sometida a la clase capitalista. Entonces le vamos a dar a la palabra sujeto un sentido muy, muy particular y vamos a decir que los individuos no se, no se contratan entre sí voluntariamente para construir una sociedad para poder satisfacer sus necesidades. Vamos a decir que los individuos solamente existen en la medida en que personifican una categoría social, en la medida que están sometidos a determinadas relaciones sociales de producción, en la medida que están sujetados a una determinada relación social de producción, en la medida que son sujetos de una categoría social de producción. Significa esto que para Althusser o para Marx, primero vienen las sociedades y después los individuos, por más que esto parezca paradójico. Primero tiene que existir una sociedad para que existan individuos. ¿Por qué? Porque Althusser dice, si imaginamos las cosas al revés, que los individuos ya de por sí existen y que contratan entre sí para satisfacer sus necesidades, nos estamos pasando por encima, nos estamos pasando por alto el hecho de que para satisfacer sus necesidades tiene que estar previamente en una posición social y que esas posiciones sociales son antagónicas en una sociedad de clases. Entonces, reproducir una sociedad significa reproducir sus condiciones de producción. Sus condiciones de producción implican las fuerzas productivas, y entre las fuerzas productivas está la fuerza de trabajo, pero la fuerza de trabajo hay que reproducirla también en su sumisión a las relaciones sociales de producción existentes. Entonces hay que reproducir su calificación, cosa que va a acontecer en la escuela, y reproducir su sometimiento a las relaciones sociales de producción, es decir, hay que convertirlo en sujeto de una categoría social, y los que se ocupan de reproducir al sujeto como una categoría social son la superestructura jurídico-estatal y la superestructura ideológica. La superestructura jurídico-estatal lo garantiza mediante la violencia, mediante lo que vamos a llamar el aparato represivo del Estado. Es decir, cuando los trabajadores, las trabajadoras deciden sublevarse, cuestionar el orden social dominante, cuestionar las relaciones sociales de producción existentes y plantear otro tipo de relaciones sociales de producción, comunistas por ejemplo, el aparato jurídico estatal responde con la violencia.
Cuando los jubilados van y piden una distribución mayor de la riqueza y dicen súbame las jubilaciones, el Estado responde reprimiendo a los jubilados. Cuando los médicos del Garrahan, que son trabajadores y trabajadoras, salen a la calle y le piden al gobierno que le sube el sueldo, es decir, que tenga que tener una mejor tajada de lo que de la riqueza social, el gobierno responde reprimiendo. Cualquier cosa, cuando aparecen militantes de izquierda, eh, revolucionarios que desean transformar radicalmente la sociedad capitalista y convertir en una sociedad más equitativa, donde haya otro tipo de relaciones sociales de producción, donde no haya clases sociales, el Estado responde mediante la policía y el ejército. Pero también, cuando un individuo toca la propiedad privada, que es la base de las sociedades capitalistas, entonces roba, por ejemplo. Y no estamos hablando de español robando plata del Estado. Eh, Imaginemos una persona robando para comer. El sistema del derecho aparece para defender la propiedad privada, para meterlo en la cárcel. Cuando, cuando trabajadores, trabajadoras toman una fábrica, deciden adueñarse de los medios de producción o consideran que les pagan poco, como acontece ahora, como aconteció muchas veces en la historia argentina, aparece la policía, el ejército para defender los intereses de la clase dominante. Esto lleva a la tradición marxista a definir al Estado fundamentalmente como una superestructura jurídico-estatal, es decir, como un aparato represivo que existe para defender los intereses de la clase dominante y que se pone en funcionamiento cada vez que la clase dominada cuestiona la manera, las relaciones sociales de producción existentes. Ahora bien, va a decir Althusser, eso pasa en algunos casos, pero en general nadie cuestiona el orden social existente. La policía no tiene que salir todos los días a reprimir a los trabajadores y las trabajadoras. De hecho, eso ocurre rara vez. Y así todos los trabajadores y las trabajadoras se levantan todos los días convencidos de que tienen que ir a trabajar, que tienen que respetar la propiedad privada, que, que las cosas están bien como están, aunque haya cada vez más personas más ricas y cada vez más personas más pobres en el mundo. ¿Y cómo se garantiza eso? Dice Althusser. Bueno, se garantiza mediante la superestructura ideológica. Es la ideología como sistema de ideas, concepciones de mundo, que, que se reproduce la sumisión de los individuos a las relaciones sociales de producción dominantes. Y mediante cierto tipo de aparatos de Estado, que no es el aparato represivo del Estado solamente, sino los aparatos ideológicos del Estado, del cual Althusser nos va a dar una lista bastante larga. Eh, Va a decir,
Por aparato ideológico del Estado, vamos a entender el aparato religioso, el sistema de las distintas iglesias, el aparato escolar, las escuelas, ¿no? donde se enseñan reglas y conocimientos, se aprende, claro, a hacer cosas. Un obrero necesita saber matemáticas, necesita saber escribir, necesita saber contar, necesita entender órdenes. Y en las escuelas, por supuesto, no todas las escuelas son las mismas. También hay escuelas para la clase dominante, donde aprenden a mandar, donde aprenden a comportarse como superiores, a dirigirse a los dominados, aprenden a formar parte del aparato político, aprenden a formar parte del aparato financiero, aprenden también a ser parte de la clase dominante, quienes forman parte de la clase dominante, y la clase dominada aprende a someterse a la patria, a la nación, aprende una tradición, una ideología del esfuerzo. Aprenden a quedarse sentados también 5 horas. Son muy difíciles. Todo el proceso del aparato escolar es también enseñarle a los individuos a concentrarse, a ser productivos, a ser dóciles para el trabajo, a saber seguir órdenes. ¿Cuánto tiempo toma enseñarle a un niño a seguir órdenes? Toda la primaria, la secundaria, ¿no? El aparato familiar, el aparato familiar también se encarga de enseñarle a los individuos a vivir su sexualidad, a transmitirle valores. El aparato jurídico, ¿no? El, el aparato jurídico que poníamos también dentro de la superestructura jurídico-estatal también forma parte del aparato ideológico del Estado. ¿Por qué? Y bueno, también vehiculiza una serie de ideas filosóficas que veníamos teniendo, como por ejemplo la idea de que somos libres por naturaleza. Vehiculiza una serie de valores que permiten la sumisión de los individuos a la ideología dominante, que se reconocen entonces como sometidos a un Estado, a la autoridad de un Estado, a la autoridad de un presidente, a la autoridad ¿no? A la autoridad de un patrón, a respetar la propiedad privada. ¿Qué sentido tiene respetar la propiedad privada de los alimentos cuando hay gente que muere de hambre? Bueno, aprender a aceptar eso también forma parte del aparato ideológico, ¿no? El aparato ideológico político y el Althusser, el aparato ideológico sindical, los sindicatos también, ¿no? A veces forman parte puede formar parte de la movilización de los trabajadores en busca de sus derechos, una ideología proletaria, pro trabajadora, o también puede formar parte de una ideología desmovilizadora, ¿no? También en los sindicatos a veces vehiculizan estas ideas, ¿no? Que no hay que cuestionar el orden dominante, eh, a veces sirven para aplacar. El aparato ideológico de información, la prensa, la radio, la televisión, podemos decir las redes sociales también, ¿no? Ahí existen ideales de belleza, ideales de productividad, ideales de lo que significa ser el éxito. El aparato ideológico cultural, la literatura, las artes, los deportes, ¿no? El fútbol puede vehiculizar ideas de masculinidad, ideas de nación, nos podemos reconocer. En el fútbol nos podemos reconocer a un jugador de fútbol como Messi, ¿no? Una persona tranquila, que no cuestiona, que no se mete en política, que va, hace bien su trabajo, que es jugar al fútbol y después se dedica a la familia, que no se mete en problemas, ¿no? Que no habla de más, no es como Maradona. Puede haber también ahí un ideal que forme parte de la ideología, que es parte del aparato ideológico cultural. Bueno, son muy diferentes el aparato ideológico del Estado y el aparato represivo del Estado. El aparato represivo del Estado se muestra claramente como un aparato público, está organizado en torno a la unidad de mando de los que están
los que gobiernan el Estado. Los que gobiernan el Estado gobiernan para una clase social dominante, gobiernan para la clase capitalista, eh, pero aparecen como un poder impersonal, no se presentan como representantes de clase, se presentan como representantes del interés común. Eh, y están claramente identificados, están claramente unificados, ¿no? Todo lo que pertenece al campo del aparato represivo del Estado aparece unificado y está sometido a una cadena de mando muy específica que termina en el presidente en el caso de una república como la nuestra. Los aparatos ideológicos del Estado no muestran su unidad, ¿no? Aparecen dispersos. El aparato ideológico de información, el aparato ideológico cultural, jurídico, político, aparecen dispersos. El aparato familiar, escolar, no se muestran como involucrados en la reproducción de las relaciones sociales de producción, no se muestran directamente involucrados en eso. Y sin embargo, dice Althusser, tienen la misma función en última instancia que los aparatos represivos del Estado, que es reproducir las relaciones sociales de producción existentes, reproducir las relaciones sociales de producción dominantes, que son en el capitalismo relaciones de explotación. ¿Por qué son relaciones de explotación? Porque presuponen dueños de los medios de producción por un lado, trabajadores desposeídos por el otro, que entregan su fuerza de trabajo a cambio de un salario y que son despojados del producto de su trabajo y que el beneficio de su trabajo queda concentrado por una clase social dominante. Es lo que llama Marx la extracción de plusvalía. ¿Por qué? Básicamente porque los trabajadores producen más durante el tiempo que trabajan de lo que reciben en pago de salario. La diferencia entre lo que recibe pago de salario y lo que produjeron se lo queda el capitalista. Y a veces lo hace por muy diferentes mecanismos. A veces son las empresas que dan crédito. A veces esos mecanismos son un poco más indirectos. Entonces, tanto el aparato ideológico del Estado como el aparato represivo del Estado funcionan, tienen por objetivo la reproducción de las relaciones sociales de producción dominantes. Pero lo hacen de manera diferente. El aparato represivo del Estado funciona sobre todo mediante la violencia. Cuando los trabajadores, las trabajadoras ponen en cuestionamiento el orden social dominante, el aparato ideológico del Estado moviliza su fuerza, reprime mediante la violencia física, encarcela, persigue, desaparece, tortura si es necesario a los trabajadores y las trabajadoras. El aparato ideológico del Estado también busca reproducir las relaciones sociales de producción dominantes, pero mediante la ideología. Después vamos a hablar bien exactamente qué es la ideología, pero vamos a decir que lo hace mediante la inculcación, mediante la promoción de ideas que conducen al convencimiento de los individuos de que todo está bien como está. De que hay que aceptar el orden social existente, aunque estemos hablando de relaciones sociales de explotación. Y siempre dentro de los aparatos ideológicos del Estado hay un aparato dominante, dice Malthusser. En las sociedades feudales, previas al capitalismo, ese aparato ideológico dominante era la iglesia.
Mediante la iglesia se aprendía a someterse al orden social dominante, mediante la idea de que era necesario aceptar este mundo porque Dios así lo había hecho, que quienes tenían el rango de nobles o de monarcas lo eran por derecho divino, porque Dios así lo había decidido. Era la iglesia la que se encargaba también, por ejemplo, de cobrar el diezmo, de extraer algo del trabajo de los vasallos, de los siervos. Y si eso no era suficiente, se ponía en movimiento el aparato represivo. Pero eso era cuando era la clase dominante, era la aristocracia terrateniente. En algún momento de la historia surge, hacia el siglo XVI, una nueva clase social, la clase capitalista, que ya no es la clase feudal terrateniente, sino que son los empresarios, dueños de industrias, y se disputan el poder, se disputan la posición de ser la clase dominante contra la aristocracia terrateniente y ganan. Y la revolución francesa es eso, es la revolución que hace la burguesía contra la aristocracia y se hace del poder y reorganiza las relaciones sociales de producción dominantes. Entonces va a haber una nueva clase dominante, que ya no va a ser la aristocracia terrateniente, sino que va a ser la clase capitalista. Y por desposeer a los siervos de las tierras y los medios de producción, va a construir también una nueva clase dominada, que es la clase trabajadora proletaria o trabajador libre. Y allí la Declaración de los Derechos del Hombre, y de allí la importancia también del aparato ideológico jurídico, ¿no? Que permite hablar de individuos que son libres por naturaleza, que no están sometidos a relaciones serviles, que implicaban también estar atados a la tierra, y que ahora están disponibles para emplearse en diferentes industrias a cambio de un salario. Y entonces va a tener que también crear su propio aparato ideológico del Estado, la escuela, que le va a permitir transmitir su propia ideología, la ideología liberal republicana, inculcar un nuevo orden social, inculcar la idea de que todos somos libres también de elegir ser explotados. Esto significa que tenemos que cuestionar, dice Althusser, tenemos que cuestionar esta idea de que la infraestructura económica actúa a distancia de la superestructura jurídico-estatal y de la superestructura ideológica, o que son cosas que se puedan pensar de manera separada. Hay que mirarlo en un sentido espinosista, dice Althusser, no lo dice, pero está presupuesto en el texto, porque reproducir la infraestructura económica significa no solamente reproducir las fuerzas productivas, sino también las relaciones sociales de producción, y las relaciones sociales de producción lo que hacen es reproducir la sumisión de los individuos, su sujeción a una determinada relación social, a una categoría social, en última instancia, clase capitalista, clase trabajadora, proletario, capitalista o proletario, burgués o proletario, y eso se garantiza en la superestructura ideológica y en la superestructura jurídico-estatal, o más específicamente los aparatos ideológicos del Estado y el aparato represivo del Estado. Con lo cual, no se puede pensar una cosa sin la otra. No podemos pensar que solamente hay una determinación de la base hacia la superestructura, sino que tenemos que pensar que también la superestructura condiciona lo que acontece en el orden de la base.
hay que repensar este esquema desde la mirada de la reproducción, porque cuando lo miramos desde el esquema de la reproducción, esta metáfora edilicia, estática, que da la sensación de que puede mantenerse el primer piso y demolerse los superiores, esconde algo que no es cierto, que es la idea de que puede pensarse una sociedad sin ideología. Y dice Althusser, no se puede pensar una sociedad sin ideología. No se puede pensar una sociedad sin ideología. Y eso es lo que nos demuestra la perspectiva de la reproducción. ¿Por qué el aparato escolar es realmente el aparato ideológico de Estado dominante en las formaciones sociales capitalistas y cómo funciona? Se pregunta Althusser en la página 34. Por ahora nos limitaremos a decir que, uno, todos los aparatos ideológicos del Estado, sea cual fueren, concurren al mismo resultado, la reproducción de las relaciones de producción, es decir, las relaciones capitalistas de explotación. ¿No? Esto que decíamos. Los aparatos ideológicos del Estado tienen esa función. Cada uno de ellos concurre a ese resultado único de manera que le es propia. El aparato político somete a los individuos a la ideología política del Estado, a la ideología democrática indirecta, parlamentaria o directa, ¿no? A la idea de que ejercemos nuestro derecho cívico votando. El aparato de información atiborrando a todos los ciudadanos mediante la prensa, la radio, la televisión, con dosis diarias de nacionalismo, chauvinismo, liberalismo, moralismo y etc. ¿No? Los diarios que pueden defender los intereses foráneos, que hablan de lo que está bien, de lo que está mal, que también todo el tiempo nos marcan agenda, porque más de lo que dicen tiene que ver también con lo que nos hace mirar, ¿no? Creando sensaciones de una preocupación constante por la seguridad, ¿no? Sobreinformando acerca de los delitos. Lo mismo sucede con el aparato cultural, el rol de los deportes, el aparato religioso, recordando los sermones y otras grandes ceremonias de nacimiento y casamiento o muerte, que el hombre solo es polvo, enseñándole a aprender a morir, ¿no? Este concierto está dominado, dice, por una partitura única, perturbada por contradicciones. La de los restos de las antiguas clases dominantes de proletarios y organizaciones. La partitura de la ideología de la clase actualmente dominante que integra en su música los grandes temas del humanismo de los ilustres antepasados. La idea de que hay una naturaleza humana, racional, libre, ¿no? No obstante, dice, un aparato ideológico del Estado cumple muy bien el rol dominante en este concierto y esa es la escuela. ¿Por qué la escuela? Bueno, porque la escuela, dice, tiene a los individuos de todas las clases sociales por una cantidad muy grande de años, porque enseña estos saberes técnicos necesarios para ocupar un rol en la sociedad, enseña a ser agente de la explotación, enseña a ser capitalista, enseña a ser obrero, enseña a ser un represor, enseña a ser un agente de la ideología, a reproducir la ideología. Enseña a respetar ciertas ideas, ¿no? A respetar la moral, la virtud, a la nación, a pensar que tenemos un rol en el mundo, o esta idea, no sé, de que hay ciertos modelos, de que lo mejor es ser como Irlanda, como Alemania, en vez de tener una identidad propia. Las ideologías raciales también, ¿no? Los ideales de belleza. Pensemos, por ejemplo, en la fiesta de los estudiantes en Jujuy. Enorme aparato ideológico del Estado, dedicado a imponer una idea acerca de lo que significa ser mujer, ser un objeto de deseo y de belleza, dedicado a imponer un modelo de belleza. Siempre eligen como bellas a las personas que tienen rasgos típicamente europeos y no andinos. Eh, También imponiendo agenda, ¿no? Diciendo, bueno, lo importante ahora es hacer eh, carrozas que sean lindas, sin contenido social. Los estudiantes se tienen que ocupar de esta idea de primavera,
sin cuestionar el estado el estado de las escuelas, sin pensar para qué se enseña, construyendo también dominación a través de esto, ¿no? Construyendo a través de ideales de belleza. Los lindos son los otros, son los europeos, nosotros somos los feos, los latinos, ¿no? Eso también forma parte de un aparato ideológico. Y también reproduce, por supuesto, relaciones de dominación, ¿no? De los europeos hacia los latinoamericanos, hacia lo indígena, hacia lo andino. Pero también, al mismo tiempo, relaciones de dominación entre varones y mujeres. Las mujeres están ahí para ser vistas, para ser bellas. Entonces se le ponen ciertos valores, ¿no? La inteligencia no es un valor femenino, la audacia no es un valor femenino, la fuerza no es un valor femenino, la delicadeza sí, la belleza sí, la sensualidad sí, y se nos ubica de esta manera y se nos enseña a ocupar determinados roles en la sociedad, a actuar de determinada manera, a tener ciertos gestos, incluso cómo vestimos, eso está marcado de ideología. Vestir como dueño de empresa, vestir como trabajador, vestir como varón, vestir como mujer. La escuela reemplaza entonces a la iglesia, que era el aparato ideológico dominante de la clase aristocrática, permanece existiendo la iglesia, por supuesto, ya no cumple el rol que cumplía durante el feudalismo, ya no tiene el poder que tuvo alguna vez, no obstante es un aparato ideológico muy poderoso. Y la escuela y la familia pasan a ocupar ese rol central. Y el aparato ideológico de Estado, los aparatos ideológicos del Estado, todos esos aparatos de los que estuvimos hablando, los que son encargados fundamentales de reproducir las relaciones sociales de producción existentes, y según vamos a ver un poquito más adelante, reproducir sobre todo a los individuos en tanto que sujetos de categorías sociales. Y este es el concepto que más nos va a interesar. Em, por ahora vamos a llegar hasta ahí. Por ahora vamos a llegar solamente hasta ahí. Una aclaración, que cuando Althusser critica la teoría marxista del Estado, no critica todo la teoría marxista del Estado. Althusser va a decir, esta metáfora está bien cuando pensamos en términos estáticos. Si tenemos que pensar de la perspectiva de la reproducción, esto está mal, porque nos da la idea de que la infraestructura económica se puede reproducir sin reproducir la superestructura ideológica y la superestructura jurídico-estatal. La tradición marxista pensó la superestructura jurídico-estatal solamente como el aparato represivo del Estado. ¿Está mal? No, no está mal. Está incompleto. ¿Qué significa que la teoría marxista piense al Estado como el aparato represivo del Estado? Bueno, fundamentalmente que el aparato represivo, que el Estado solamente es esta capacidad de ejercer la violencia legítima. Eh, Eso está muy bien, digamos, ¿no? O sea, el Estado de las sociedades capitalistas se presenta como el único capaz de ejercer la violencia legítima. Y otra cosa que piensa la tradición marxista del Estado, que para Althusser también está bien, es la idea de que para transformar una sociedad, para transformar la sociedad capitalista, para disputarle a la clase capitalista el poder en la sociedad, hay que tomar el poder del Estado.
hay que poder tomar el poder del Estado y que eso significa tomar, tomar el poder represivo del Estado, poder hacerse del poder represivo del Estado, poder disputarle al Estado el ejercicio de la violencia legítima, que la utiliza para defender a la clase capitalista y someter a la clase trabajadora. Entonces hay que defender a la clase trabajadora tomando el aparato represivo del Estado. Que es de hecho lo que hizo la clase capitalista respecto de la aristocracia. Creó nueva forma de ejército, los ejércitos populares nacionales, son una creación de la revolución burguesa. Antes los señores feudales tenían milicias, pero las milicias no eran milicias nacionales, no respondían a un país, no respondían a una identidad nacional, no estaban atadas a un territorio. Vendían sus servicios. Cuando aparecen los Estados-nación, aparecen también la idea de los ejércitos nacionales populares, que son ejércitos que reclutan a sus soldados dentro de la población civil de una nación y que están sometidos a ese Estado-nación. Todo eso está bien, dice Althusser. Ahora, dice Althusser, no basta con tomar el aparato represivo del Estado si los trabajadores y las trabajadoras se quieren liberar de la dominación de la clase capitalista. Hay que tomar los aparatos ideológicos del Estado. Y tomar el aparato ideológico del Estado es mucho más difícil, porque no está centralizado, porque no son evidentes, porque están dispersos, porque no se muestran como aparatos de Estado, porque no muestran los intereses de clase que están detrás. Uno podría decir, claro, el aparato represivo del Estado tampoco muestra sus intereses de clase. Vamos a decir que el aparato represivo del Estado utiliza el exceso de fuerza que tiene la clase dominante, pero lo esconde como si fuese violencia pura. Cuando el Estado ejerce la violencia, cuando el policía ejerce la violencia contra alguien que roba, por ejemplo, comida, contra un trabajador que corta una ruta, contra un trabajador que toma una fábrica, y defiende los derechos de la clase dominante, de la clase capitalista, se presenta como defendiendo el interés de toda la sociedad. No se presenta como, la policía no se presenta como defendiendo los intereses de la clase dominante. No lo muestra claramente. Después actúa siempre a servicio de la clase dominante, por supuesto. Pero no se muestra claramente. Sí, eso es cierto, dice Althusser. Pero responde en última instancia a un gobierno, a una estructura, es fácilmente identificable. Lleva el uniforme, el aparato represivo del Estado. Los aparatos ideológicos del Estado no. El aparato de información, la iglesia, la escuela, la familia, no muestra la relación que tiene con la reproducción de las relaciones sociales de producción dominantes. Entonces hay que disputar en la ideología. Y disputar en la ideología significa disputar en el ámbito del discurso, en el ámbito de las evidencias, en el ámbito de las ideas, en el ámbito de la filosofía, de los conceptos. Requiere desarrollar armas conceptuales, teóricas, para poder, para poder conocer las causas que nos determinan y poder actuar, como dice Spinoza. Em, bueno, vamos a dejar esto hasta acá. Em, vamos a dejar esto hasta acá y luego vamos a hacer otro video continuando con la segunda parte.